En un mundo tan conectado, es más probable que un agente contagioso se esparza y detone una pandemia. Por ello, hoy hablaremos de una interesante innovación mexicana para transportar pacientes con un agente infeccioso sin que contagien a personal de salud y a otras personas. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades, así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial, nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. Pero ¿seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el mundo. Para mí, las ambulancias siempre han sido un reto tecnológico porque implican tener las mismas prestaciones que tiene una sala de urgencias de un hospital, pero en un vehículo. Siempre, desde que empezaron las ambulancias hace muchos años, fue el ejército de Napoleón quienes empezaron a trasladar por primera vez a pacientes del campo de batalla al centro de atención médica. Pues desde entonces se veía la necesidad de acercarles el hospital al paciente y no el paciente al hospital, para reducir el tiempo de atención de las víctimas. Ahora podemos llevar pequeños hospitales con toda la tecnología al punto donde está el accidente, algo que antes no podíamos hacer. Esto se ha logrado gracias a que se han miniaturizado los equipos, se han hecho más portátiles, los monitores de signos vitales, los desfibriladores ahora son completamente portátiles, los ventiladores de pacientes. Ustedes se acuerdan cuando estuvieron las epidemias de polio, que se tenía que colocar el paciente en un gran cilindro que era el pulmón mecánico, que los mantenía vivos. Pues ahora lo puedo sostener en la palma de mi mano, un ventilador de paciente con prestaciones muy sofisticadas. Y así es como para mí ha sido muy fascinante identificar cómo ha evolucionado la medicina, se ha hecho pequeña. Y desde entonces yo inicié un negocio donde pensé que podía dedicarme a transportar pacientes. Veía yo la necesidad, porque antes trabajaba para una empresa internacional que vendía equipo médico muy sofisticado, pero no había quien ayudara a los hospitales a llevar esos pacientes graves de punto A a punto B. Es decir, hay veces que un centro no tiene la capacidad de atender a un paciente, entonces lo refiere a uno que sí lo tenga. Pero son casos muy sofisticados que implican tener las tecnologías portátiles, particularmente en el campo de cuidados intensivos. Y así fue como empecé a improvisar, porque antes no teníamos los equipos ni la tecnología. Mis primeros pasos fueron adaptar un ventilador, digamos, hospitalario a la ambulancia para poder trasladarlo. Después me encontré con el reto de que me decían, oiga, no podríamos transportar un bebé recién nacido que está intubado y que está en incubador y que tiene estas dificultades para hacerlo. Entonces, mis primeros pasos fueron hacer los equipos hospitalarios portátiles, establecer sistemas de energía principalmente, porque el reto en una ambulancia es que tengamos las alimentaciones eléctricas que tiene el hospital, la cantidad de gases que se necesitan tener mucho oxígeno, tienen que tener aire, tienen que tener aspiración, tienen que tener condiciones de iluminación especiales, y después los equipos deben estar muy filtrados. Ese es un término técnico que se refiere a las interferencias que se generan de los ruidos de los motores, de la calle, de los cables, que hacen interferencia con los equipos de monitoreo. Entonces era difícil hacerlo, y es algo que me he dedicado desde entonces. Lo más difícil que hemos realizado, que hacemos ya casi de rutina, es transportar pacientes con ECMO. ECMO es una bomba corazón-pulmón externa que utiliza sistemas de membrana para oxigenar. Es algo extremadamente complicado técnicamente. Entonces, llegar a este punto de hacer casos tan complicados, pues para mí es muy satisfactorio, y estoy orgulloso de mi equipo que ha entendido cómo hacerlo y se ha involucrado en estos trabajos durante todo el tiempo. Las ambulancias también tienen mucho que ver con transportación, con logística, con telecomunicaciones, con respuesta a desastres, con pues aspectos que nos ponen a veces en aprietos. Por ejemplo, muchas víctimas al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿a quién vamos a atender primero? Tener esta decisión de quién seleccionar. Y ahora recientemente, pues con la pandemia tuvimos un gran reto, que era transportar pacientes infectados sin infectar al personal.
Eso fue también difícil porque no lo habíamos visto antes. Lo más parecido había sido cuando tuvimos H1N1, pero no habíamos tenido estas terribles tasas de letalidad que hay ahora. Entonces tenemos que cuidar al personal y estuvimos explorando cómo hacerlo. Así que es lo que hemos hecho. Oye, y de ese tema yo había leído que, pero hasta no había yo recordado el caso, no sé si el 19, que hubo algún brote de tuberculosis, y que entonces al tener que mover también las ambulancias a la gente se inventó una cápsula con algún tema de presión negativa o positiva. ¿Hay algo de eso? O sea, ese fue uno de los temas. Esa fue la razón de por qué empezamos a hacer cápsulas de presión negativa. En el 19 tuvimos un pico de pacientes que tuvieron meningitis y tuberculosis. Y nosotros trabajamos para hospitales como el INER, le ayudamos con sus traslados. Entonces nos tocaba llevar pacientes que venían tosiendo muy cerca de la cara del paramédico. Entonces yo vi la necesidad de tener una especie de barrera mecánica, algo que evitara que se transfirieran los gérmenes. Entonces, pues la primera lógica fue hacer una especie de incubadora de adultos, donde cupiera, digamos, que el paciente y se mantuviera contenido. Pero esto es un problema porque si uno mete a una persona en una caja, pues se va a asfixiar eventualmente. Es algo que no se puede hacer. Entonces, la siguiente técnica era pues meterle un sistema de ventilación, pero tampoco es perfecto porque la ventilación en algún momento tiene que salir porque la cápsula se va a saturar. Y entonces era imperfecto el sistema hasta que empecé a pensar cómo podemos hacer que las cápsulas sean completamente herméticas para transportar a estos pacientes con seguridad. Eso fue en el 19. Entonces, pues tuve que pensar como ciertos políticos que piensan todo al revés. Dije, bueno, si no le puedo meter aire y no funciona, mejor qué tal si le saco el aire. Entonces, al sacar el aire se produce un fenómeno de presión negativa en el interior que absorbe todo el aire del exterior y no escapa nada. Pero entonces hay otro problema, que el paciente rápidamente se queda sin aire. Se queda sin aire inmediatamente, entonces salía peor. Pero después recordé que hay algunos mecanismos técnicos como el efecto Venturi. El efecto Venturi es un sistema que juega con los grosores de los tubos de un fluido que circula en un tubo, en este caso es el aire, y haciendo unas ciertas muescas en longitudes específicas conseguimos un fenómeno de vacío, pero mantenemos ventilado el cilindro, en este caso la cápsula. Eso produce presión negativa, mantiene al paciente completamente ventilado, con buena temperatura porque no se calienta dentro de la cápsula. Ese era otro problema, la cápsula en el sol pues es un efecto invernadero instantáneo. Esto se eliminó, entonces el paciente ahora estaba ventilado, con aire filtrado y el personal completamente aislado. Así cuando llegó la pandemia pues ya teníamos un dispositivo hecho, un prototipo que funcionaba. Y originalmente pues pensé, bueno, esto le va a dar a mi empresa que transporta pacientes una ventaja estratégica, que voy a poder trasladar las que los competidores no pueden transportar. Pero en medicina no se hace eso. En medicina, cuando alguien tiene algo que funciona, lo debe compartir con la comunidad, lo publica y es para beneficiar a más personas. Había un aspecto ahí de ética. Entonces, lo que hice fue pues, contactar con alguna empresa que es de amigos de la universidad que se han dedicado a desarrollar tecnología. Y le dije a un amigo que se llama Juan Varganes, le dije, oye, ¿crees que me podrías fabricar este equipo en serie para comercializarlo? Y lo hizo, y así fue como finalmente el estándar ahora de transporte de pacientes infectocontagiosos es en cápsulas de presión. Wow. O sea que finalmente sí la encontraste, no para tu negocio nada más, pero pudiste hacer esto y patentarlo, me imagino, ¿no? O sea, sí, el dispositivo está patentado y pues creo que es mejor comercializarlo en términos comerciales que tenerlo solamente para nosotros, pero además el beneficio fue que se pudo prevenir que gran cantidad del personal se contagiara y eso es algo que es muy valioso. Esto de la innovación en la medicina, pues es algo afortunadamente todos los días, pero también no sé qué nos puedes comentar de otro fenómeno que también es increíble, que es el del aumento de la inflación de los costos de la medicina. O sea, seguramente la innovación también hoy nos permite atender cosas que no se podían atender antes, pero los precios de atenderlo están siendo enormes.
Y esto también está teniendo, bueno, pues impacto obviamente al final del día, ¿no? En las aseguradoras que luego te cobran pólizas más caras y bueno, ahí andamos atrapados varios. Unos que podemos pagarlo, pero otros no. ¿Tú qué te has encontrado en este tema, en este mundo, que puedes también hacer alguna reflexión? Pues mira, Enrique, yo he trabajado en la industria médica desde que terminé la universidad, cuando tenía 24 años. Y te puedo con mucha certeza decir que si la medicina no fuera un negocio, no tendríamos los avances que tenemos actualmente, porque no hay motivación para las farmacéuticas en desarrollar un nuevo medicamento, no hay motivación para las empresas que producen ventilación o equipos muy avanzados de imagenología. Hay mucho avance en tomografía, en todas estas grandes máquinas que nos permiten diagnosticar con velocidad y eficiencia a los pacientes, pues son un negocio. Este debate de encontrar el balance es donde realmente está el secreto, encontrar qué tanto debe serse el negocio para pues compensar a las empresas que están desarrollando tecnología, que puedan obtener, digamos, utilidades y rendimientos pues, dentro de la lógica, pero a su vez beneficiar de manera colectiva a la población que al final del día es el usuario de esto. Es cierto que los costos en la medicina privada, en algunos casos, particularmente con los pacientes graves de cuidados intensivos, se vuelven prohibitivos y destruyen la economía familiar. El balance entre qué tanto debe ganar una empresa pues para mantener sus desarrollos y sus avances de manera continua y que puedan reinvertir sus utilidades en desarrollar nuevos y productos para nuevas enfermedades, nuevas soluciones, nuevas vacunas. Y así y la población pues lo tiene que... cada país lo hace diferente, pues que cada población se ve beneficiada de ciertas formas. ¿Qué reto te estás planteando ahora en materia de innovación? Estamos trabajando en proyectos que involucran las comunicaciones para hacer telemedicina en la ambulancia y poder diagnosticar a los pacientes más rápidamente. Y particularmente en el campo de cardiología, a mí me parece que cardiología es muy interesante. Por ejemplo, neurológicas, cardiovasculares, respiratorias y metabólicas. Y ahora estoy viendo nuevamente este incremento en los casos de cardiopatías. Entonces es donde tenemos que trabajar. Me parece que es un campo que se puede explorar en los siguientes 4 o 5 años. Oye, pues te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo y sobre todo pues de demostrar que también en nuestro país existe esta capacidad de innovación. En alguna ocasión leí un libro donde Carl Sagan le pregunta a una serie de personas que están sentadas en una mesa que si pueden levantar la mano aquellos que digan que están aquí gracias a las vacunas, y 2 o 3 lo hicieron. Claro. En una mesa de 20 personas. A veces no vemos el resto del iceberg, no solamente vemos la punta. Evidentemente el hecho de que la vida sea prolongado pues está muy asociada a esto y es algo que no debemos de desatender. La cápsula para transportar de forma segura a pacientes infectados o el traje para proteger de infecciones a su portador son innovaciones orgullosamente mexicanas. Innovaciones muy útiles en una era con un mundo hiperconectado. Sigamos innovando para asegurar un futuro cada vez más sano para los mexicanos y para el mundo.